Muy bien, te voy a enseñar qué es la covarianza, ¿sí? La covarianza es cuando me dicen qué tanto varía un dato respecto del otro, ¿sí? Qué tanto varía un dato, en este caso X, con respecto del otro, en este caso Y. Tiene mucho que ver qué tanto varía un dato con respecto del otro y con respecto al promedio, ¿sí? Con respecto al promedio, ¿ya? Vamos a hacer el cálculo. Para hacer el cálculo, la covarianza entre X y Y es la sumatoria de la multiplicación de X por Y y por F dividido entre el número de datos menos la media de X y la media de Y. Perfecto. Entonces, vamos a calcular los datos que están aquí. Para calcular esos datos hemos hecho esta tabla. Sí. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que estos son los años de casados que tenga una pareja y que esto sea la cantidad de hijos que tienen. Por ejemplo, por ejemplo. Entonces yo puedo decir que tienen 4 años de casados, ¿sí? Y que tienen 5 hijos. Esto me va a dar la frecuencia. Es decir, entre la investigación que yo hice, entre los datos que recibí, resultó que esto se repitió 2 veces. Ahí tengo la frecuencia, se repitió 2 veces, ¿sí? 2 años de casados con 5 hijos. Bueno, eso es bien raro, ¿no? 2 años de casados con 5 hijos. No sé, a lo mejor tuvieron trillizos o algo así, ¿ya? Eso se repitió una vez. Una vez. 3 años de casados, un hijo, se repitió 3 veces. Un año de casados, 2 hijos, se repitió 2 veces. Y bueno, y así. ¿Ok? Entonces vamos a calcular. Lo primero que vamos a calcular es la media de X. Para calcular la media de X voy a ocupar la fórmula que está aquí. ¿Ok? Para calcular la media de X voy a ocupar las fórmulas que están aquí. Bien, vamos a hacerlo. Entonces, la media de X. Necesito la sumatoria de X por F dividido por el número de datos. La media de Y. Necesito la sumatoria de Y por F dividido entre el número de datos. Vamos a calcular estos datos de aquí. Llenemos la tabla entonces. ¿Sí? Aquí ya te di llenando X por F. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo para que tú puedas observarlo. Entonces tenemos 4 por 2, 8. 2 por 1, 2. 3 por 3, 9. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 1 por 3, 3. Perfecto. Ya tengo X por F. Ahora necesito Y por F. ¿Sí? Vamos a llenar Y por F. Entonces, Y por F. 5 por 2, 10. 5 por 1, 5. 1 por 3, 3. 4, 2 y 3. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ya tengo X por F, ya tengo Y por F. Ahora necesito la sumatoria. ¿Sí? Necesito la sumatoria de esos datos. Vamos a hacerlo. ¿Ya? 8 y 2 son 10. 10 y 9, 19. 19, 21, 25 y 28. Perfecto. Entonces, aquí tengo 28. Vamos acá. Saldría 15, 18, 22, 24 y 27. Ya está. 27. Muy bien. Y necesito el número de datos. Sí, necesito el número de datos. Para el número de datos, tengo que sumar la frecuencia. ¿Ok? Claro, porque aquí hubo 2 familias, ¿sí? O 2 matrimonios, aquí hubo 3, aquí hubo 2, y en fin, entonces necesito sumar aquí las frecuencias para saber el número de datos. Vamos a hacerlo. Sería 3, 6, 8, 10 y 13. En total tenemos 13 parejas de las que se ha hecho este análisis. 13. Ya que tengo este número ya que tengo estas sumatorias, vamos a reemplazar aquí. ¿Ok? Entonces la sumatoria de XF, 28, sobre el número de datos, 13. ¿Ok? La sumatoria de YF sobre N,
27 de YF, 27, sobre el número de datos, 13. Ok, calculemos eso y ya tendríamos la media de X y la media de Y. Vamos a ver. 28 dividido para 13, 2.15. 2.15, anotemos. 2.15, genial. Y 27 entre 13 debe salirme algo similar en este caso. 27 dividido entre 13, 2.08. 2.08. ¿Ya? Entonces ya tengo la media de X y la media de Y. Muy bien. Ya tengo la media de X, ya tengo la media de Y, ya tengo el número de datos y me falta la sumatoria de X por Y y por F. X por Y y por F, la sumatoria. Es el único dato que me falta para ya poder ocupar la fórmula que está ahí. Hagámosle. ¿Sí? La sumatoria de X por Y por F. Vamos a ver. 4 por 5 y por 2, 40. 2 por 5, 10. Por 1, pues 10. 3 por 3, 9. Y por 1, 9. Tendríamos 4. 4. 4 de nuevo. 4 de nuevo. Y 3. Hacemos la sumatoria por el símbolo que está aquí. La sumatoria. Tendríamos 50, 59, 63, 67 y 70. Perfecto. 70. Bien. Una vez que tengo todos estos datos, yo ya puedo calcular la covarianza. Vamos a ver. Entonces, al calcular la covarianza, tendríamos 70, es la sumatoria de X por Y por F, 70, sobre el número de datos que es 13, la media de X, 2.15, 2.15, la media de Y, 2.08, ¿ok? Y este dato que está aquí vamos a poner en la calculadora y vamos a ver cuánto nos sale la covarianza, ¿ok? Muy bien. Tenemos aquí la calculadora. 70 dividido entre 13 menos 2.15 por 2.08. 0.91, vamos a anotarlo. 0.91. Listo. Entonces aquí tenemos la covarianza entre X y Y es de 0.91. ¿Ok? Bien, aquí tengo el valor de la covarianza. Eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Qué me indica este 0.91? Como puedo observar, es positivo. Es positivo. ¿Qué quiere decir que es positivo? Que si el uno va creciendo, el otro también. Son directamente proporcionales. Si el uno aumenta, el otro aumenta. Obvio, si más años de casados, generalmente más hijos, ¿no? Entonces, si me sale negativo, quiere decir que mientras el uno aumenta, el otro disminuye. ¿Sí? Mientras el uno aumenta, el otro disminuye. Ahí me saldría negativo. ¿Cuándo puede darse que uno aumente y otro disminuya? ¿Cuándo puede darse que uno aumente y otro disminuya? Por ejemplo, en el cálculo de la velocidad. Mientras más velocidad, menos tiempo. ¿Sí? Eso es inversamente proporcional. Y ahí debería darme negativo. En ese caso debería darme negativo. Y ahorita pues me dio positivo porque es directamente proporcional. ¿Ok? Bien, entonces espero que hayas aprendido lo que es la covarianza. Y estamos para servirte cualquier cosa. Saludos.